Nunca pensé que acabaría contando esto, pero aquí estoy. Mi vida estaba planeada, un matrimonio, una casa, un futuro con la mujer que amaba. Hasta que descubrí que mi prometida se acostaba con nuestro vecino, el mismo hombre que saludábamos todos los días como si nada. Me dijeron que exageraba, que todos cometen errores, que debía perdonar. Pero lo que hice después nadie lo esperaba, y aún hoy, meses después, en mi barrio se sigue hablando de aquella boda que nunca llegó a celebrarse como estaba prevista. Me llamo Javier, tengo 31 años y hasta hace un año pensaba que lo tenía todo bajo control. Había estado saliendo con Laura durante casi 5 años. Nos conocimos en la universidad, en una de esas fiestas donde nadie espera encontrar a alguien serio, pero terminamos convirtiéndonos en pareja estable. Compartíamos un pequeño piso en las afueras de Sevilla, con vistas a un patio donde siempre se escuchaban los vecinos discutiendo o riendo a carcajadas. Era una vida sencilla, pero para mí era perfecta. Laura tenía una forma de convencer a todo el mundo de que era la novia ideal. Siempre sonreía en las reuniones familiares, ayudaba a mi madre en la cocina, hacía bromas con mi padre sobre el fútbol y escuchaba con paciencia las historias de mi abuelo. Todos decían que yo había tenido suerte, que era hora de gatarla, antes de que alguien más se diera cuenta de lo buena que era. Y yo lo creí. Después de 3 años juntos, decidí pedirle matrimonio. Lo hice en una cena íntima, con velas y una botella de vino que había guardado desde hacía tiempo. Ella lloró, dijo que sí, y pasamos la noche hablando de cómo sería nuestra boda. Planeamos hacerlo en verano, con toda la familia reunida, música en vivo y una gran fiesta al estilo andaluz. Yo estaba tan cegado por la ilusión que pasaba por alto las pequeñas señales. Laura a veces llegaba tarde del trabajo y decía que había ido a tomar algo con las compañeras. Otras veces estaba demasiado cansada para hablar, y se encerraba en la habitación con el móvil. Pero yo no quería desconfiar. Pensaba que eran imaginaciones mías, que estaba siendo paranoico. Lo irónico es que la respuesta estaba justo frente a mis ojos. Literalmente. Nuestro vecino, Sergio, vivía pared con pared. Tenía 35 años, divorciado, con fama de mujeriego. Siempre lo veía en el patio, arreglando su moto o charlando con los del edificio. Yo lo saludaba con un buenas tardes cordial, sin sospechar que ese mismo hombre estaba a punto de destrozar mi vida. Recuerdo un domingo en particular. Estábamos desayunando en la terraza y Laura, distraída, soltó: Sergio dice que este barrio está mejorando mucho. Yo no le había mencionado nada de lo que hablaba con él, así que me sorprendió que ella lo hiciera. Pero no pregunté. Pensé, habrán coincidido en el portal. Si hubiera sabido entonces lo que estaba a punto de descubrir, habría mirado a mi alrededor con otros ojos. Porque la traición no siempre llega de lejos. A veces viene del lugar más cercano, del que menos esperas. Todo empezó una tarde cualquiera, un miércoles, cuando llegué antes de lo habitual a casa. Había salido antes del trabajo porque se canceló una reunión, y pensé en sorprender a Laura con una cena improvisada. Compré vino, pan recién hecho y su queso favorito. Subí las escaleras del edificio con una sonrisa tonta, pensando que ese gesto le arrancaría una de esas carcajadas que tanto me gustaban. Al acercarme a la puerta de nuestro piso, escuché algo extraño. Risas. No eran las típicas de una llamada telefónica, eran más cercanas, más cómplices. Me quedé quieto, dudando. Tenía las llaves en la mano, pero por alguna razón no las usé de inmediato. Acerqué el oído y escuché claramente la voz de Sergio, nuestro vecino. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué hacía él dentro de mi casa? Abrí la puerta despacio, rezando que fuera una tontería, quizá le estaba ayudando con algo, un arreglo, lo que fuera. Pero la escena que vi me quitó el aire. Laura estaba sentada en el sofá, con el pelo despeinado y esa sonrisa nerviosa que usaba cuando trataba de justificarse. Sergio estaba a su lado, demasiado cerca, con la mano aún en su pierna. Cuando me vieron, los dos se apartaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Javier, no es lo que parece, tartamudeó ella, levantándose de golpe. Yo no dije nada. Simplemente dejé caer las llaves y la bolsa de la compra en el suelo. El vino rodó y se rompió contra la pared, manchando todo de rojo.
Fue como una metáfora perfecta de lo que acababa de pasar. Sergio se aclaró la garganta. Tranquilo, hombre, estábamos solo charlando. Lo interrumpí con la voz más fría que he usado en mi vida. En mi casa. Con mi prometida. ¿Y tu mano en su pierna? ¿Eso es charlar? Laura rompió a llorar. Déjame explicarlo, por favor. Pero en ese momento no quería escuchar nada. Sentía que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. 5 años juntos y, en un instante, todo se vino abajo. Salí del piso sin cerrar la puerta detrás de mí. Bajé las escaleras como un fantasma, con el corazón martillando y las manos temblando. Afuera, la tarde seguía tranquila, los vecinos paseaban con sus hijos, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí algo se había roto para siempre. Y lo peor es que aún no sabía que eso solo era el principio. Esa noche no volví a casa. Me quedé en el coche, estacionado a 2 calles, con el teléfono en la mano y la mente dando vueltas. Laura me llamó más de 20 veces, pero no contesté. Solo miraba la pantalla encenderse y apagarse mientras intentaba procesar lo que había visto. Parte de mí quería creer que había una explicación, que quizás era una coincidencia, que Sergio había cruzado alguna línea sin su consentimiento. Pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su mano en su pierna, la sonrisa nerviosa de ella, el silencio incómodo. Era imposible engañarme. Al día siguiente, cuando volví de madrugada a recoger ropa, noté que Laura había dejado su móvil en la mesa del comedor. Y en ese instante supe que, si quería respuestas, estaban allí dentro. La contraseña era la misma de siempre, la fecha de nuestro aniversario. Al desbloquearlo, sentí un escalofrío. La primera conversación de WhatsApp fijada en la parte superior era con Sergio. No tuve que abrir mucho, decenas de mensajes, fotos, emojis, promesas. Todo estaba ahí, a plena vista. ¿Vienes esta noche? No puedo, está él. No te preocupes, inventa algo. Anoche fue increíble. Las palabras parecían saltar de la pantalla como cuchillos. Descubrí que no era un desliz, no era una sola noche. Llevaban meses. Mensajes de hace 6, 7 meses atrás. Conversaciones donde se reían de mí, donde planeaban encuentros mientras yo trabajaba horas extra para pagar la boda. Me quedé helado. No solo era traición. Era burla. Era desprecio. En ese momento escuché la puerta abrirse. Laura había vuelto. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó con la voz rota. La miré a los ojos y le lancé el móvil encima de la mesa. Solo confirmando lo que vi ayer. Ella palideció. Javier, escúchame, no quería que lo supieras así. Lo nuestro fue un error, pero yo te amo. Tú eres mi futuro. Me eché a reír, un sonido amargo que ni yo reconocí. ¿Tu futuro? Mientras escribías, anoche fue increíble, al vecino, yo estaba eligiendo flores para nuestro centro de mesa. ¿Eso es tu futuro? Ella lloró, pero sus lágrimas ya no me afectaban. Había pasado de la confusión a la certeza más dolorosa. Mi prometida me estaba engañando desde hacía meses con el hombre que vivía pared con pared. Y lo peor aún estaba por descubrirse. Después de aquel enfrentamiento, me encerré en el piso de mi hermano durante unos días. Necesitaba distancia. No podía soportar el olor de mi casa, ni siquiera pasar por la calle donde vivíamos. Cada rincón me recordaba la traición. Pero dentro de mí seguía latiendo una pregunta constante, ¿era realmente tan grave? ¿Quizás había exagerado? ¿Y si todo había sido un error aislado, un momento de debilidad? Me odiaba por pensar así, por darle a Laura el beneficio de la duda, después de haber leído con mis propios ojos aquellas conversaciones. La mente humana es extraña. Cuando amas a alguien, buscas excusas incluso donde no las hay. Así que, como un idiota, decidí regresar una tarde para hablar con ella. No para reconciliarnos, pero sí para escuchar qué tenía que decir. El piso estaba vacío cuando llegué. El silencio era pesado, solo roto por el tic-tac del reloj de la cocina. Me dejé caer en el sofá y miré alrededor. Todo seguía en su sitio, las fotos de nuestros viajes, el vestido de ella colgado detrás de la puerta,
los sobres con las invitaciones a la boda sobre la mesa. Y de repente me di cuenta, todo aquello estaba construido sobre una mentira. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero abrí el cajón del escritorio donde ella solía guardar documentos. Allí, entre facturas y papeles del banco, encontré una carpeta azul. Dentro había impresiones de conversaciones de correo electrónico. Sí, impresiones en papel. Laura tenía la costumbre de imprimir cosas importantes. Empecé a leer y la sangre se me heló. Eran correos entre ella y Sergio. No solo hablaban de encuentros, sino de planes. Planes de futuro. Cuando esté casada con él, podremos vernos más fácil. No te preocupes, él confía ciegamente en mí. Dentro de unos meses, todo será nuestro. Era como si hubieran estado construyendo una doble vida delante de mis narices. No se trataba solo de pasión o aventura. Estaban planeando aprovecharse de mí, de mi dinero, de mis esfuerzos. Había incluso un mensaje donde ella mencionaba la hipoteca. Javier se encargará de pagarla, así tendremos más libertad. Sentí náuseas. Corrí al baño y vomité. No podía creer lo que estaba leyendo. Laura no solo me había traicionado físicamente, también me había utilizado como un medio para su comodidad. Me miré al espejo con las manos temblando. Mi cara estaba desencajada, los ojos rojos, la piel pálida. No reconocía al hombre que me devolvía la mirada. En ese momento comprendí que ya no había marcha atrás. No podía justificar nada. No podía perdonar nada. La mujer con la que pensaba casarme me había engañado, manipulado y ridiculizado. Cuando ella llegó esa noche, me encontró sentado en el sofá con la carpeta en las manos. ¿Qué es esto, Laura?, pregunté con la voz rota. Ella palideció. No tenías que leer eso. Claro que tenía que leerlo, me iba a casar contigo. Las lágrimas resbalaron por su rostro. No lo entiendes, Javier. No quería hacerte daño. Reí amargamente. Pues lo lograste. Y más de lo que imaginas. Me levanté, tomé la carpeta y la tiré contra la pared. Los papeles volaron por todo el salón como una tormenta blanca. Se acabó. No hay boda. No hay futuro. Solo quedas tú y tu vecino. Ella cayó de rodillas, suplicando. Pero yo ya no escuchaba. En ese momento, dentro de mí, algo se rompió definitivamente. Y al mismo tiempo, algo nuevo empezó a formarse, una determinación fría, una chispa de venganza. Porque si ella pensaba que iba a quedarme destrozado, estaba muy equivocada. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis padres me presionaban para que hablara con Laura, mis amigos insistían en que al menos escuchara su versión. Yo ya la había escuchado, y estaba llena de excusas baratas. Pero lo que aún no sabía era hasta qué punto llegaba su engaño. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Ana, la hermana menor de Laura. Siempre habíamos tenido una buena relación, casi de confianza. Javier, necesito verte, me dijo con voz temblorosa. Hay cosas que debes saber. Nos encontramos en una cafetería discreta del centro. Ana llegó nerviosa, con una carpeta en la mano. No perdió tiempo en rodeos. Sé lo que pasó con Laura y Sergio. Y sé que no es la primera vez. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir con eso? Ana me miró directamente a los ojos. Laura ya había hecho lo mismo en el pasado. Cuando salía con su ex, también le fue infiel. Con un compañero de trabajo. Y todos en la familia lo sabían, pero pensaron que contigo sería diferente. Las palabras me golpearon como una losa. ¿Todos lo sabían? ¿Y nadie me había dicho nada? Ana asintió, leyendo mi expresión. Mis padres pensaban que el matrimonio iba a calmarla. Que contigo ella sentaría cabeza. Yo no estaba de acuerdo, pero no tenía pruebas. Hasta ahora. Entonces me entregó la carpeta. Dentro había capturas de pantalla, mensajes que Laura había intercambiado con Sergio. Algunos eran los mismos que yo ya había visto, pero otros eran peores. Comentarios crueles sobre mí. Él no sospecha nada, es tan ingenuo. Me da risa cuando habla de nuestro futuro.
Con Sergio todo es pasión. Con Javier, solo rutina. Leí cada palabra con el estómago encogido. ¿Por qué me das esto, Ana? Porque mereces saber la verdad completa. Y porque ya no soporto ver cómo ella juega contigo. No te lo mereces. Me quedé en silencio, procesando todo. Y fue entonces cuando algo cambió entre nosotros. Ana no me miraba solo con compasión. Había algo más en sus ojos. Algo que me hizo sentir visto de una forma que con Laura jamás había ocurrido. En ese momento entendí que la traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo me había engañado con el vecino, sino que toda su familia lo había tolerado en silencio, esperando que yo fuera la cura milagrosa. Salí de esa cafetería con un peso nuevo en el pecho, pero también con una idea que empezaba a tomar forma. Una idea que cambiaría el rumbo de todo lo que vendría después. Las noches se volvieron insoportables. Me acostaba tarde, daba vueltas en la cama del piso de mi hermano y repasaba una y otra vez todo lo que había pasado. Cada detalle, cada sonrisa de Laura, cada momento en que había confiado ciegamente en ella, ahora se convertían en puñaladas de recuerdos. Mis amigos intentaban animarme, pero sus consejos sonaban huecos. Sal de fiesta, distráete. Olvídala, hay más mujeres en el mundo. Pero yo no podía olvidar así como así. No después de 5 años. No después de planear una boda que me estaba costando hasta el último céntimo. Había días en los que la rabia me consumía. Me imaginaba entrando al portal de Sergio y destrozándole la cara a golpes. Otros días, la tristeza me hundía tanto que apenas podía levantarme de la cama. Era un ciclo constante, odio, dolor, vacío. Lo peor era la presión externa. Mis padres insistían en que no cancelara la boda, que lo pensara mejor. Todos cometemos errores, decía mi madre con voz temblorosa. No tires por la borda tu futuro por una equivocación. ¿Una equivocación? ¿8 meses de mensajes y encuentros secretos eran una equivocación? Esa palabra me revolvía el estómago. Y, sin embargo, la idea de cancelar la boda me aterrorizaba. ¿Qué dirían todos? ¿Qué pasaría con el dinero invertido? ¿Con la reputación de mi familia? ¿Con los invitados que ya habían reservado hoteles y billetes? Una noche, mientras pensaba en todo eso, sonó mi móvil. Era un mensaje de Ana. ¿Estás bien? No supe por qué, pero leer esas 2 palabras me calmó. Era la única persona que no intentaba minimizar lo que sentía, la única que no me decía que estaba exagerando. Le contesté, no. Pero intento resistir. Empezamos a hablar más seguido. Al principio eran mensajes cortos, luego llamadas, hasta que pasamos horas conversando. Ana me escuchaba sin juzgar, me hacía preguntas, me contaba también cómo había sufrido bajo la sombra de su hermana mayor, siempre la favorita, la perfecta a ojos de todos. Poco a poco, esa relación de apoyo se convirtió en algo más. Yo no lo buscaba, pero lo sentía, con Ana podía respirar. Con ella, por primera vez en semanas, podía reírme sin sentir culpa. Fue entonces cuando comprendí que tenía 2 caminos, dejar que la traición me destruyera, o usarla como el inicio de una nueva vida. Y aunque aún no lo sabía del todo, mi decisión ya empezaba a tomar forma. El día de la boda llegó como un mal sueño del que no podía despertar. Todo estaba preparado, el salón decorado, los invitados vestidos de gala, la música sonando de fondo. Yo llevaba el traje que había elegido meses atrás, pero me sentía como si me hubieran puesto un disfraz ajeno. Laura apareció con su vestido blanco, radiante a los ojos de los demás. Sonreía, fingiendo que nada había ocurrido. Pero yo la miraba y solo veía las mentiras. Cada paso que daba hacia el altar era una farsa. Entre los invitados reconocí un rostro que me hizo hervir la sangre, Sergio. Había tenido el descaro de venir. Trajeado, con la cabeza en alto, como si no hubiera destruido todo lo que yo había construido. El sacerdote comenzó la ceremonia. Mis manos temblaban, mi respiración era pesada. Laura me apretó los dedos y susurró. Sonríe. Ya casi termina. Y ahí lo supe. No podía permitir que esto siguiera. No iba a unir mi vida a la de alguien que me había traicionado, y mucho menos delante del hombre con el que lo había hecho.
Cuando el sacerdote preguntó si estaba dispuesto a tomarla como esposa, respiré hondo y solté las palabras que cambiaron todo. Un momento. Antes de seguir, hay algo que todos deben saber. El salón estalló en murmullos. Laura me miró horrorizada, suplicando en silencio que no lo hiciera. Pero yo ya no podía callar. Durante 8 meses, la mujer que veis aquí me ha estado engañando con el hombre sentado al fondo. Señalé a Sergio, que se removió incómodo en la silla. Y aún así, pretendía casarse conmigo hoy, sonriendo como si nada hubiera pasado. Los invitados se quedaron helados. Algunos se levantaron, otros miraban incrédulos a Laura, que empezó a llorar desconsolada. Mis padres se taparon la cara, avergonzados. Yo seguí hablando, con una calma que ni siquiera sabía que tenía. Este matrimonio queda cancelado. Y si alguien quiere culparme por lo que está ocurriendo, que sepa que prefiero la vergüenza pública a vivir una mentira privada. El salón estalló en caos. Gritos, discusiones, gente saliendo apresurada. Laura se desplomó en el suelo, y Sergio aprovechó para escabullirse por la puerta lateral. Yo, en cambio, sentí algo que no esperaba, alivio. Por primera vez en meses, me había liberado del peso de la mentira. Lo que no sabía en ese instante era que la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. La boda cancelada se convirtió en un escándalo inmediato. En cuestión de horas, todo el barrio lo sabía. No había forma de ocultar algo que había pasado frente a más de 100 personas. Mi familia estaba dividida, unos me apoyaban, diciéndome que había hecho lo correcto, otros me acusaban de humillar públicamente a Laura y de arruinar el día más importante de su vida. Como si ella no hubiera destruido la mía meses antes. Laura intentó contactarme una y otra vez. Mensajes, llamadas, incluso apareció en el portal de mis padres llorando y pidiendo hablar conmigo. No abrí la puerta. Yo ya había escuchado suficientes mentiras. Sergio, por su parte, desapareció. Dejó de aparecer en el edificio, y los rumores decían que se había mudado de forma repentina. Nadie lo vio más. Cobarde hasta el final. Pero lo más inesperado fue Ana. La misma noche de la boda, me escribió. Lo que hiciste fue valiente. Estoy orgullosa de ti. Esas palabras fueron un bálsamo. Entre tanto ruido, tanto juicio, tanto cuchicheo, era la única voz que me hacía sentir que no estaba completamente solo. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y silencio. Caos porque tenía que lidiar con las cancelaciones de proveedores, con las pérdidas económicas, con las miradas inquisitivas de los vecinos. Silencio porque, cuando cerraba la puerta de mi habitación, todo lo que quedaba era yo y el vacío de un futuro que ya no existía. Y, sin embargo, entre ese vacío, empecé a notar algo distinto. Ana estaba cada vez más presente. Me llamaba para saber si había comido, me acompañaba a resolver trámites, me hacía reír cuando sentía que no podía ni levantarme de la cama. La ironía era evidente, había perdido a una prometida, pero estaba ganando algo que jamás hubiera imaginado. En medio del desastre más grande de mi vida, estaba empezando a ver una luz. Y esa luz tenía nombre y apellido, Ana. Lo que empezó como un apoyo fraternal se transformó en algo más, poco a poco. Al principio, me costaba aceptarlo. Me sentía culpable de reírme con Ana, de disfrutar de su compañía, cuando hacía apenas semanas había estado planeando casarme con su hermana. Pero la vida, caprichosa como siempre, no pide permiso. Ana me entendía de una forma que nadie más podía. Había crecido a la sombra de Laura, siempre comparada, siempre relegada, la hermana menor. Y, sin embargo, tenía una fortaleza interna que me sorprendía cada día más. Salíamos a caminar por la ciudad, a veces hasta la madrugada. Ella hablaba de sus sueños, de su carrera, de cómo siempre había sentido que su voz quedaba ahogada por el protagonismo de Laura. Yo la escuchaba, y en su vulnerabilidad encontraba un reflejo de la mía. Una noche, mientras tomábamos una cerveza en una terraza, me dijo: ¿Sabes por qué me alegré cuando cancelaste la boda? La miré, intrigado. Porque por fin dejaste de vivir bajo las reglas de mi hermana. Porque elegiste tu dignidad. Y yo, llevaba años deseando que alguien la pusiera en su sitio. Sus palabras me golpearon con fuerza.
No eran solo consuelo. Eran verdad. A partir de ahí, empezamos a vernos casi a diario. Al principio lo manteníamos en secreto, por miedo a lo que diría la gente, a las críticas, al escándalo que ya de por sí era enorme. Pero la conexión era demasiado fuerte. Un día, sin pensarlo demasiado, la tomé de la mano mientras caminábamos por el centro. Ella no la apartó. Al contrario, la apretó con suavidad. Fue un gesto simple, pero en ese instante supe que algo había cambiado para siempre. Con Ana no había secretos, no había disfraces. Era ella, pura y directa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía ser yo mismo. Lo que había empezado como una traición brutal estaba transformándose en la oportunidad más inesperada de mi vida. Amar a alguien que realmente me eligiera, sin condiciones. Con el paso de los meses, la relación con Ana dejó de ser un secreto. Al principio, como era de esperar, estalló un escándalo familiar. Los padres de ambas se sintieron traicionados, los rumores en el vecindario corrían como pólvora. ¿Cómo puede Javier salir con la hermana de su exnovia?, murmuraban. Pero para mí, después de todo lo que había vivido, la opinión de los demás dejó de importar. Una tarde, mientras paseábamos por el río Guadalquivir, tomé su mano y me detuve en seco. Ella me miró sorprendida. ¿Qué pasa? Respiré hondo. He estado pensando, toda mi vida he dejado que otros decidan por mí. Laura, mis padres, incluso la presión de la sociedad. Pero contigo es distinto. No quiero esconder lo que siento. No quiero perder más tiempo. Ana se quedó en silencio, los ojos brillantes. ¿Qué estás diciendo, Javier? Sonreí con nerviosismo. ¿Qué quiero casarme contigo? No mañana, no como una venganza, sino porque eres la primera persona que me ha hecho sentir elegido de verdad. Ella se tapó la boca con las manos, y por un segundo pensé que había ido demasiado rápido. Pero luego rompió a llorar y me abrazó con fuerza. Sí, Javier. Sí. No hubo anillo caro, ni fiesta lujosa, ni cientos de invitados. Nuestra boda fue pequeña, íntima, con unos pocos amigos de confianza. No necesitábamos nada más. Cuando Ana caminó hacia mí con un vestido sencillo pero radiante, entendí que aquella era la boda que debía haber tenido desde el principio, sin mentiras, sin máscaras, solo amor real. Las críticas no tardaron en llegar. Algunos me acusaron de haber actuado por despecho, de buscar revancha. Pero yo sabía la verdad. No se trataba de Laura, ni de Sergio, ni del escándalo que habían dejado a su paso. Se trataba de mí y de Ana, de dos personas que habían encontrado luz en medio de la oscuridad. Y ese día, mientras le decía sí frente a un puñado de testigos, sentí que por fin estaba cerrando un ciclo. Han pasado ya 2 años desde aquel día en que cancelé la boda con Laura y tomé el camino más inesperado de mi vida. A veces me sorprendo pensando en lo rápido que todo cambió, de preparar un matrimonio lleno de apariencias y mentiras, a construir una vida auténtica con Ana. Con ella aprendí algo fundamental: el amor no debería sentirse como una cadena que aprieta, sino como un espacio donde respirar. No hay secretos, no hay juegos, no hay máscaras. Solo honestidad, complicidad y apoyo mutuo. Laura desapareció de mi vida. Supe por terceros que se mudó a otra ciudad y que sigue arrastrando una reputación marcada por lo que ocurrió. Sergio nunca volvió a dar señales. Y yo no siento odio, ni rencor. Solo indiferencia. A veces, familiares o conocidos todavía susurran a mis espaldas, diciendo que lo mío con Ana fue una locura, que casarme con la hermana de mi ex fue demasiado radical. Tal vez tengan razón. Tal vez fue una locura. Pero es mi locura. La que me devolvió la dignidad, la que me enseñó a no conformarme con migajas emocionales, la que me mostró que merezco estar con alguien que me elija todos los días. Cuando cierro los ojos y pienso en todo lo que pasó, no siento dolor, sino gratitud. Porque la traición más cruel de mi vida me condujo al amor más verdadero que jamás conocí. Y si hoy alguien me pregunta si me arrepiento, la respuesta es siempre la misma. No. Fue la decisión más inesperada, más criticada, más cuestionada, y al mismo tiempo, la más inteligente que tomé en toda mi vida.